Acabamos de llegar a este lugar donde se realiza una manifestación de la oposición. De este lado hay miles de manifestantes que protestan contra el gobierno, pero si miran hacia el otro lado verán miles de sandinistas que han salido a las calles para intentar impedir la manifestación de la oposición. De momento, la policía hace lo que puede para evitar un conflicto entre ambas partes. Si no ha prestado atención a las noticias de Nicaragua durante los últimos meses, se le disculpará si piensa que lo que ve aquí es solo una manifestación más en contra del gobierno. Pero, de hecho, hoy la gente ha salido a las calles de Managua para apoyar al gobierno y al presidente Daniel Ortega, el mismo hombre a quien los medios dominantes de Occidente llaman dictador. Tenemos muchos proyectos que se vienen impulsando con este gobierno. Queremos que el gobierno siga en el poder. Esta marcha lo que significa es la decisión de un pueblo organizado, dispuesto a defender sus conquistas, su revolución. Estamos luchando por la paz, no a la guerra. 4 días más tarde llegó el turno de salir a las calles de quienes se oponen al gobierno. Ella es un símbolo de la dictadura porque ellos son los terroristas. Es Daniel Ortega el que es terrorista. Muchas gracias. Los disturbios civiles en Nicaragua empezaron a mediados de abril del 2018 y dejaron decenas de muertos y centenares de heridos. Todo empezó después de que el presidente Daniel Ortega propusiera reformar el sistema de seguridad social. Tras las protestas, el gobierno abandonó la iniciativa, pero la violencia sigue. Aunque Daniel Ortega ganó sus terceras elecciones consecutivas en el 2016 con más de un 72% de los votos, muchos de sus oponentes lo llaman dictador. Aunque parece que la peor parte de la violencia es cosa del pasado, la situación todavía es inestable y los ánimos siguen encendidos. Ahora hablemos de Nicaragua. Miles de personas huyen de la violencia mientras el gobierno actúa contra los manifestantes a favor de la democracia. El país parece muy dividido. La situación es mucho más compleja que la que cuentan los medios internacionales. La de un régimen opresor enfrentado por un levantamiento popular pacífico. Pero hay otras voces importantes que los medios ignoran. Las personas cuyas vidas se vieron transformadas por la revolución sandinista. Me dirigí a una cooperativa administrada por mujeres en El Crucero, a cerca de 1 hora en auto del sur de la capital, para hablar con los sandinistas del pueblo. Esta es la sede de la cooperativa. Sí. No, la llave la tengo. Antes, en los 80, nosotros andábamos así, de una por aquí, otra por allá. No sabíamos, sinceramente, ni cómo lo llamábamos. Porque yo me ponía García, yo me ponía Castro. No éramos como orden, no había un orden en el país. Pero ahora ya lo hay, porque ahora sí, yo me llamo Eloísa del Carmen García Castro. Hay café, hay papaya. Pero esta parcela tengo cacao en semillero, traerla una planta, Lea. Para nosotros tener todo esto que miran es esfuerzo de nosotros las mujeres, a pesar que nunca fuimos a la escuela. Yo nunca fui a la escuela. La historia mía es igual a todita. Yo lo que sé un poquito se lo agradezco a ella. Yo digo de que esta comunidad, cuando yo la conocí, no había agua, no había luz, las mujeres no estaban organizadas, había maltrato, había violencia, y que hoy pues hay un respeto hacia la mujer, y yo pienso de que esa es la lucha cada día. Esta es solo una de las miles de cooperativas que hay en Nicaragua. Las cooperativas fueron un proyecto clave del gobierno sandinista que ha ayudado a centenares de miles de personas a salir de la extrema pobreza en los últimos 12 años. Para Lola, la lucha cotidiana en la cooperativa está concentrada en los derechos de las mujeres y la mejora de la comunidad que han creado. En Managua, quienes se oponen al gobierno sandinista tienen su propia lucha. Los medios extranjeros se concentran sobre todo en los activistas estudiantiles violentamente oprimidos por el gobierno. Vamos a encontrarnos con ellos para averiguar por qué protestan. Cuando el gobierno dice, la opinión de ustedes no nos importa, nosotros respondemos, eso es inaceptable. La gente se enfada, sale a las calles y dice, eso es inaceptable.
tienen que rechazarlo, tienen que revocarlo. Y todos protestamos pacíficamente. Nosotros hemos podido ver con nuestros propios ojos que el gobierno nos ha masacrado, y donde hay más de 250 de los muertos que son estudiantes, para nosotros es más que claro que él debe ser considerado un genocida y un dictador que debe de salir de Nicaragua. Vamos ganando por el hecho de que Daniel Ortega internacionalmente está aislado. Solo tiene a sus amigos tradicionales, Venezuela, Cuba, Bolivia. Vamos ganando porque el pueblo nicaragüense, más por lo menos el 80%, no está con él. Pero no todos son de la misma opinión que estos estudiantes opositores. Nos vamos a encontrar con un estudiante que está a favor del gobierno. En abril, cuando empezaron las protestas, estudiaba en la universidad, pero pronto se vio amenazada por la oposición. Nos encontraremos con ella en un lugar secreto. Podemos empezar remontándonos a abril, cuando se produjeron las primeras protestas por la cuestión de la seguridad social. ¿Se sumó usted a ellas? Y si es así, ¿podría contarnos qué sucedió? Al comienzo se miraba como una protesta por lo del INS, pero la verdad que nunca fue por lo del INS. Era algo disfrazado, un golpe de Estado. Yo comencé a sospechar porque llegaban personas a dejar 40.000 córdobas, 30.000 córdobas, llegaban a dejar ropa para que no se fueran y se quedaran. O sea, había bastante interés que las protestas siguieran. Yo estuve ahí los primeros 3 días adentro de la universidad, y decían que la policía, hay videos que supuestamente grabados de estudiantes que no son estudiantes, porque cuando mucho en la universidad habían los primeros días, cuando mucho llegaron a ver quizá 80 estudiantes. ¡Por favor, ayúdennos! Estas son imágenes del otro lado, estudiantes aterrorizados. Los medios internacionales han brindado una difusión mundial a estos vídeos de las protestas de la oposición grabados por los estudiantes. Pero la cobertura de varios casos de violencia contra la policía y los partidarios del gobierno, llamados sandinistas por el héroe de la independencia nicaragüense Augusto Sandino, ha merecido una menor atención. Por ejemplo, en julio unos manifestantes de la oposición asesinaron a un agente de la policía y quemaron su cuerpo en plena calle. ¿Fue esa violencia una respuesta a la violencia gubernamental? La lucha se ha mantenido pacífica porque nosotros no nos hemos levantado en armas. Las personas se han molestado, las personas se han indignado. El pueblo nicaragüense tiene casi 500 muertos y nosotros no nos hemos levantado en armas. Mientras Valesca insistía en que la rebelión estudiantil había sido totalmente pacífica, Verónica saca unas conclusiones diferentes del tiempo en que formó parte de las protestas. Ya después se quedaron una pandilla dentro de la universidad. De ahí salieron a robar a los guardias de seguridad de las MPM, de la gasolinera. Ellos les robaban las armas, que incluso mataron a un guardia de seguridad por robarle una arma. También mataron a un norteamericano por robarle, ahí en el puente de desnivel, cerca de la universidad, lo mataron y torturaban personas allá dentro de la universidad. La mayoría de la violencia en Nicaragua tuvo lugar entre abril y julio. Una investigación en profundidad de 3 informes de ONGs nicaragüenses de derechos humanos que estimaron la cifra de muertos en 293 encontró que 60 personas habían sido asesinadas por la oposición y que 59 de las muertes de miembros de la oposición tuvieron lugar durante las protestas. Las otras 174 muertes no pudieron relacionarse directamente con las protestas. Pero los medios internacionales hablan reiteradamente de que más de 300 personas han muerto desde que los disturbios civiles comenzaron a mediados de abril. Y casi nunca mencionan los actos de violencia cometidos por la oposición. Dale, apurate, habla. Ya. No, hombre, no. Apurate, habla entonces. No. Entonces, ¿qué sucedió después de que abandonaras el movimiento de protesta? ¿Fuiste amenazada? Sí, fui amenazada en las redes sociales. Subieron mi carro, la dirección de la casa de mi mamá, donde trabajaba, diciendo, agárrenla, quémenla. Es una asesina porque vendió a los estudiantes. Solo por el hecho pues, de haberme salido y haber dicho de que ya la ley estaba derogada, no había por qué estar ahí en la universidad dañando las instalaciones. Entonces llegaron donde mi mamá a buscarme, pero como yo tengo 4 años de no vivir con mi mamá,
y no salía, prácticamente estaba presa, encerrada, pues porque temía por mi vida. La violencia incluso ha golpeado a Radio Ya, un canal de radio independiente, el más popular del país y uno de los canales de radio de izquierdas más importantes de Latinoamérica. Nosotros somos una radio popular y somos de principios sandinistas, de vocación popular y de mentalidad comercial. Somos una empresa privada. Sin embargo, nos han asociado por nuestra defensa férrea a proyectos revolucionarios y estuvimos en la mira de gente inadaptada a los cambios revolucionarios. Y fue un saqueo indiscriminado, nos atacaron con bombas, con morteros, con molotov, con balas, con piedras, nos cercaron todo. Habían 20 compañeros trabajando que no pudieron salir. Allí desde fuera ya empezaron a decir algunos periodistas y estamos viendo cómo están quemando la radio y empezaron ahí a atacarnos. En la nueva oficina, trabajadores del canal de radio me contaron más cosas del ataque. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, mucho gusto. Esa es la filmación cuando nos estaban atacando por la parte trasera de la radio. Pueden haber un grupo de por lo menos 50 personas entre motorizados y a pie. Vamos al lobby. Aquí nuestros compañeros resistieron la parte frontal. Sí, de aquí se vino todo el grueso, el ataque fuerte. Entonces atacaron la parte donde más el fuego podía rápidamente consumir nuestras instalaciones. Pero lo hicieron de una manera tan cruel, el odio, como te digo, que eran 100, 200 morteros que caían, más las bombas molotov que nos tiraban. En ese momento vivimos 20 compañeros, un momento muy difícil. Personalmente agarré un tuco de un palo, de un lampazo, porque no es justo que nos hagan esto. Y solo pensaba y le pedía a Dios de corazón que nos protegiera, que nos explicara qué era lo que pasaba y que a esas personas les pusiera paz, porque nosotros no hemos hecho nada malo. Por ser sandinistas nos vinieron a atacar. Es un derecho, cada persona piensa como quiere. Y si nosotros hemos escogido el camino del bien, Dios nos ha fortalecido y nos va a seguir apoyando en esta lucha de la revolución sandinista. En la actual violencia en Nicaragua puede hallarse ecos claros de la reciente historia nicaragüense de dictadura, revolución y contrarrevolución. León es la segunda ciudad más grande de Nicaragua. Se la considera la capital de la revolución sandinista de 1979 que acabó con la dictadura de Somoza. Marcel, mucho gusto. A ver, bienvenido al Museo de la Revolución. Estados Unidos respaldó al dictador Somoza, que gobernó Nicaragua desde 1967 hasta julio de 1979, cuando fue derrocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un ejército guerrillero del cual el actual presidente Daniel Ortega fue uno de los líderes. José Valle fue un guerrillero sandinista que tomó parte en el derrocamiento del dictador Somoza. 50.000 nicaragüenses de una población total de 2,5 millones murieron en la lucha para derrocarlo. Yo soy sobreviviente. Ellos también son sobrevivientes de hace 39 años. Una guerra que libramos. La iniciamos en el 78 y triunfamos en el 79. En los años 80, 90, se dio algo similar a lo que se dio hoy, en esta época. Porque los mismos gringos quisieron sacar al gobierno. En aquel entonces era un brazo armado que le decían la contra. Después de que los sandinistas tomaran el poder, el gobierno de Estados Unidos financió a la contra, un brutal ejército paramilitar creado para apartar a los sandinistas del poder y aterrorizar a la sociedad nicaragüense. En la siguiente década, 30.000 nicaragüenses más murieron en una guerra contrarrevolucionaria que causó daños materiales por valor de $17.800 millones. En 1990, los sandinistas perdieron las elecciones y un gobierno proestadounidense tomó el control del país. Sin embargo, Ortega y los sandinistas fueron elegidos para gobernar nuevamente en el 2006. Los gringos hoy inventan otra cosa, que agarran a la iglesia, agarran a los ricos, pero les falló el brazo armado y el frente tiene su pueblo.
Entonces, por esa razón es de que no les da ni les funcionó el golpe. Porque instrumentalizaron a los estudiantes. Mientras que el papel de Estados Unidos para tratar de derrocar a los sandinistas durante la década de 1980 ha sido ampliamente documentado, los medios casi no informan sobre los esfuerzos de Estados Unidos para cambiar el gobierno actual en Nicaragua. La Fundación Nacional para la Democracia, NED por sus siglas en inglés, que es en realidad el brazo estadounidense encargado de los cambios de gobierno, ha proporcionado millones de dólares a los grupos que lideran las actuales operaciones antigubernamentales en Nicaragua. De hecho, una publicación financiada por la NED se jacta de gastar millones de dólares en preparar el terreno para una insurrección contra Daniel Ortega. La NED fundó 54 proyectos en Nicaragua entre el 2014 y el 2017. En el 2017, por ejemplo, la NED entregó a una organización anónima $86.000 para promover una nueva generación de jóvenes líderes democráticos. En junio del 2018, 4 líderes estudiantiles de la oposición fueron trasladados a Estados Unidos por Freedom House, una ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos. Fueron cálidamente recibidos por el senador republicano Marco Rubio, enemigo declarado de los gobiernos latinoamericanos de izquierda. Un mes después, la administración de Trump anunció la entrega de $1,5 millones adicionales en ayudas a grupos antigubernamentales. Y en septiembre del 2018, Estados Unidos comparó a Nicaragua con Siria y calificó la agitación civil del país como una amenaza para la seguridad de la región. Aquí a mi lado hay unos partidarios sandinistas. Tratamos de entender qué está pasando exactamente. Es muy difícil saber qué pasa con las manifestaciones rivales. Vimos a la policía mantener a los dos bandos separados. También la vimos cortar la manifestación de la oposición. Es muy difícil hacerse una idea de lo que sucede yendo a pie, así que nos movemos en vehículo para averiguar dónde está la acción y saber qué ocurre exactamente. Al final de un dramático día de protestas de la oposición y una contraprotesta sandinista, se informó de que un manifestante de la oposición había sido asesinado y que había al menos 6 personas heridas. La oposición afirma que la policía lanzó gases lacrimógenos y balas de goma a la multitud y que los simpatizantes armados de Ortega abrieron fuego contra los manifestantes. Mientras tanto, la Policía Nacional de Nicaragua responsabilizó a la oposición y dijo que una persona murió en el fuego cruzado, mientras las familias trataban de defenderse de los ataques de grupos violentos. Winston Potosme, un periodista de 100% Noticias, un canal de televisión implacablemente crítico con el gobierno, fue herido en la protesta. Lo que sucedió ayer fue precisamente momentos donde yo daba cobertura a una de las movilizaciones que se realizan aquí en Nicaragua, que iniciaron el 18 de abril. Y mientras daba los primeros minutos que daba cobertura de esta marcha, un grupo de motorizados, encapuchados, con banderas del Frente Sandinista, del partido de gobierno, comenzaron a disparar a la multitud que se encontraba en esta movilización. Una vez me ubiqué en un lugar, según yo, seguro, que era detrás de una casa, sobre un poste. Saqué mi brazo y fui impactado por un disparo. Un disparo que todavía el día de hoy está alojado en mi brazo. El ataque a Winston y la violencia durante la protesta fueron ampliamente cubiertos por medios nicaragüenses e internacionales. Pero un caso cercano al corazón del movimiento sandinista no ha recibido prácticamente ninguna atención de los medios internacionales. Soy la esposa de Bismar de Jesús. Tenía muchos años de trabajar en la alcaldía de Managua. Era un hombre sandinista de muchos años, desde muy joven. Él se integró a las filas del Frente. Era un hombre activo. Él, al viajar a Jinotepe, lo identifican que es un hombre sandinista y él no niega. Si ustedes pueden observar en las torturas, en los videos que le están haciendo, él no niega que es un sandinista y se ensañaron en él. Un hombre muy humano, un hombre de hogar. Él quería mucho a los niños, todos estos son sobrinos, ¿verdad? Este es hermano de él, es su hermano mayor, esta es hermana. Han pasado más de 4 meses desde que Bismarck fue secuestrado. Su desaparición tiene prioridad tanto para el gobierno como para sus simpatizantes. Seguimos
buscando a Bismarck. Si lo asesinaron, que nos digan dónde están sus restos para darle cristiana sepultura. Nosotros no estamos mintiendo que mi esposo desapareció, es una realidad. Y estas torturas, esto no tiene perdón de Dios. No solamente a mi esposo, le hicieron a muchos compañeros, pero en especial a él. Es el único en este país que se puede demostrar que ha sido torturado, que ha sido desaparecido, que ha sido secuestrado. Nosotros no queremos maldad para nadie. Nos han enseñado el amor a Cristo y el amor a nuestra familia. Pero queremos que nos ayuden, que nos digan dónde está, para que se acabe esta historia tan dura. Mirlen espera la prueba definitiva de que su esposo fue asesinado. De vuelta en la cooperativa de mujeres, Lola y Eloísa se preparan para recoger su cosecha. Este es el café. ¿Café? Sí. Ahorita está sazón, ya él va a madurar. Primer cosecha. Es orgánico. Sí. Desde 1980 nos dieron la tierra, pero aparte que nos dieron la tierra, también nos enseñaron cómo cuidarla, cómo trabajarla, cómo apropiarnos de la tierra. Y es hoy en día este gobierno no le ha nacido decir que nos va a desalojar, más bien ahorita él está apurado para hacer las escrituras, la titulación, y para nosotros ya es de nosotros esa tierra, porque ya tenemos más de 30 años de tenerla. Los hombres de aquí están muy concientizados. Aquí mandamos nosotros como mujeres. Y es un derecho que nuestro gobierno los ha dado desde los 80. Para estas mujeres, los logros que han alcanzado están arraigados en la historia de Nicaragua. Y durante mi estancia aquí me impactó una y otra vez lo importante que es entender qué sucedió cuando los sandinistas llegaron por primera vez al poder en 1979, cómo los cambios que se iniciaron entonces y la guerra contrarrevolucionaria que los enfrentó a la contra todavía tienen relevancia para entender cómo ha reaccionado el país a los disturbios civiles y a la violencia en los últimos meses. Al comienzo, como te digo, como era tanta la manipulación, se sumó. Habían bastantes personas en esas marchas de ellos. Ya ahora ya la gente pues se le ha ido quitando esa venda y ya saben que es mentira. Entonces ya han quedado reducido, pues un grupo minúsculo, como te decía. Sí, a simple vista se puede ver que hay un grupo que quiere seguir en esto, que quiere seguir en el problema, y pues nosotros como nicaragüenses, el presidente, estamos obligados, no vamos a estar así de por vida. Entonces estamos obligados a retomar la calma, a retomar la tranquilidad con la que estábamos. Los medios internacionales echan la culpa de los disturbios civiles directamente al presidente Daniel Ortega y a su gobierno. Y destacan las voces de la oposición al tiempo que brindan poco o ningún contexto sobre el papel de actores influyentes como el gobierno de Estados Unidos, que casi 40 años después todavía intenta derrocar a Ortega y a los sandinistas. Aquí están engañando al mundo con lo que está pasando en Nicaragua. Y ellos han manipulado la información a nivel del mundo, de todos los países, diciendo mentiras, engañando a otros países de lo que realmente aquí está pasando. Y les decimos al mundo entero que vengan a conocer y que no se dejen llevar por lo que ellos dicen.